Buenos días, buenas tardes, les habla Chris Dupont de Veritas Fidei, Verdad, Fe y Apologética Cristiana, y hoy vamos a ver probablemente el tema más importante en el cristianismo, que es la evidencia de la resurrección. Y quiero, para empezar este tema, quiero empezar a compartirles una experiencia muy personal. Cuando yo era pequeño, me gustaba ver las caricaturas como probablemente cualquier niño, y una de esas caricaturas que vi una vez fue una caricatura llamada Remy. Y Remy era un niño que formaba parte de una compañía ambulante de teatro. Él había sido huérfano y lo adopta el señor Vitalis, que tiene una compañía de teatro con animales y va de lugar en lugar. Me parece que sucede todo esto en Francia, y va de lugar en lugar compartiendo acrobacias con sus animales, con su monito, y adopta a Remy. Y Remy tocaba el arpa y cantaba y etcétera. Y esto fue prácticamente una caricatura consecuencia. Era como los que conocen en nuestros países las telenovelas. Era prácticamente una telenovela de caricatura. Y era una caricatura súper dramática. Yo no sé por qué me gustaba, pero me llegó un momento en que en una de las partes de esta caricatura, el señor Vitalis enferma de manera muy grave. Pasan una escena donde pues todos van en la nieve, les cayó una ventisca de improviso, y el señor Vitalis trata de salvar a su pequeño hijo. Entonces lo que hace es encontrar un pequeño parche de hierba seca, escarba la nieve y encuentra ahí un poco de paja, y pone ahí a Remy, le pone ahí al lado a su perrito. Creo que se llamaba Capi el perrito, y le pone a Capi ahí al lado, y él se pone encima de ellos para proveerles de calor, y así muere. Y yo cuando vi esta caricatura seguramente tendría no más de 7 8 años, y lo recuerdo como si fuera ayer. Y cuando muere el señor Vitalis y veo todo este drama que está sucediendo en esta caricatura, me entró un sentido de perdición, de verme reflejado en la caricatura, y pensé, un día yo voy a ser el señor Vitalis, un día yo voy a sufrir, y voy a pasar por esta muerte también, todos vamos a pasar por ahí. Y para un niño de 7 8 años, no entiendo. Un niño de 7 8 años muchas veces no piensa en estas cosas. Yo tengo dos niñas, una de 7 y una de 11, y no piensan en la muerte todo el tiempo como algo terrible, pero para mí esto fue algo sumamente ponzoñoso en mi alma, y dije, wow, un día voy a morir. Me acuerdo que empecé a llorar inconsolable, y mi papá no sabía qué hacer conmigo. Llegó a mi cuarto y me encontró llorando, y me consoló, me dijo que no iba a morir. En ese tiempo éramos católicos moderados, íbamos a la iglesia simplemente en época de bodas o cuando había algún funeral, pero no éramos cristianos realmente. Y no recuerdo mucho de ello, solo recuerdo que me consoló mi padre, y desde entonces tuve un sentimiento de pérdida, de tener esa muerte siempre cargando encima de mí. Y no fue sino hasta mucho tiempo después, sino hasta que cumplí 18 años, que empecé a leer la Biblia por medio de una de las personas que más han impactado nuestra vida, de todas las personas. Mi suegra nos compartió del Evangelio, y una vez leí esto, y
Jesús, son palabras de Jesús en Juan 14:19, dice, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y estas palabras me dieron una gran esperanza y empecé a estudiar la Biblia y me hice cristiano así. Pero ahora que estudio la Biblia, mucha gente, cuando uno llega con este tipo de pasaje, este tipo de versículo, no le creen a uno. Hay muchos escépticos que dicen, bueno, pero ¿cómo sabes que lo que está diciendo ahí es verdad? Y tienen razón. ¿Cómo podemos justificar esto? De hecho, Pablo habla precisamente de lo mismo en 1 Corintios 15. Dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos unos miserables, prácticamente lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no resucitó, ustedes están perdiendo el tiempo. Ustedes y yo estamos perdiendo el tiempo. Vámonos a comer y a beber, que este mundo se va a terminar. Y eso fue una de las cosas que Pablo decía. Y esto es algo que los escépticos hoy en día están tratando de taladrarle a mucha gente, a los cristianos. Y esto no es reciente, esto es de hace tiempo. Por ejemplo, el escéptico británico Bertrand Russell decía que es históricamente dudable que Cristo vivió del todo, y si es así no sabemos nada acerca de él. Eso es un tipo de escepticismo extremo, y no solo en aquel tiempo, sino que hoy en día. Por ejemplo, a mi hija se encontró con un compañero musulmán, y el compañero musulmán le dijo, ¿sabes que Jesús, el Jesús en que tú crees, nunca murió en la cruz? O sea, estos son niños de 8 o 9 años que ya están hablando de estas cosas, y el choque cultural ya lo estamos viendo incluso en la escuela primaria. Y esto es algo de lo que yo de niño no realmente me tenía que preocupar. Ahora tenemos también películas muy que circulan en internet como si fueran verdad. Una de ellas es la película de Zeitgeist the Movie. Dice, en realidad Jesús fue la deidad solar de una secta gnóstica de cristianos, y como todo dios pagano fue una figura mítica. Es decir, Cristo ni siquiera existió. El Jesús de la Biblia es un Jesús mítico. Y esto es parte de lo que escribió el editor James Coyman en esta película. Ateos modernos, por ejemplo, probablemente el ateo más conocido en el mundo hoy es Richard Dawkins. Y él lo que dice es que los ateos deben burlarse de la religión, ridiculizarnos y humillarnos en público. Eso es lo que quieren hacer ellos. Quieren destruir todo conato de religión, y curiosamente se van mucho sobre el cristianismo. Obviamente al Islam también le toca, pero tienen cierta animosidad especial contra el cristianismo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué es lo que pasa después de que los jóvenes son expuestos a este tipo de información, que ven este tipo de películas, que están expuestos en la escuela, que se les adoctrina a no creer en Dios? Y el resultado es devastador. Dependiendo de qué estadística vean ustedes, van a ver que entre el 60 y el 75% de los jóvenes que crecieron en un hogar cristiano, que crecieron con padres cristianos, que crecieron en un ambiente de iglesia, prácticamente abandonan su fe cuando llegan a la universidad, y a veces antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a ver que Dios no está muerto. Y en segundo lugar, vamos a ver que tampoco su Hijo está muerto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, el libro de la Biblia no es un solo libro, es de hecho un conjunto de libros. Y este conjunto de libros se puede estudiar como cualquier otro libro histórico, ¿sí? De hecho, nos pueden dar una novela ficticia y
algunos libros de la Biblia, por ejemplo, y podemos filtrarlos por lo que se llama historiografía, es el método histórico. Y estos filtros están diseñados para extraer verdad si es que existen estos documentos. Por ejemplo, si me dan una copia de las crónicas de Narnia y les aplico estos filtros, voy a ver que no hay absolutamente nada de real en ellos porque no están basados en historia, no hay personajes históricos, no hay testigos, no hay evidencia geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace historia? ¿Cómo se hace historia? Bueno, utilizamos el método histórico y como les decía, esto se basa en tres pasos. Primero tenemos las fuentes históricas y esto puede ser cualquier documento de la antigüedad. Puede ser un escrito de Tácito o de Homero, puede ser la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, puede ser cualquier documento de la antigüedad, incluyendo la Biblia. Y a estos escritos se les van a aplicar filtros que se llama historiografía y de ahí una vez que apliquemos esos filtros vamos a obtener hechos históricos. Entonces lo que vamos a hacer prácticamente hoy en este curso es ponernos nuestro sombrero de Indiana Jones, vamos a ser arqueólogos, vamos a ser historiadores el día de hoy y el método que vamos a utilizar es un método que diseñó y que ha llevado a popularizar el doctor Gary Habermas. Tuve el gran honor de tener al doctor Gary Habermas como mi catedrático en el 2013 en la Universidad de Biola. Y el doctor Gary Habermas es probablemente el erudito número uno en lo que es materia de Jesús histórico y de la materia de la resurrección. Y él desarrolló un método que se llama los hechos mínimos de la resurrección. Y vamos a ver cómo funciona este método. Tradicionalmente y a grosso modo lo que se ha hecho en el área de apologética, es decir, la defensa del cristianismo, es poner como una sombrilla, si se lo pueden imaginar de esta forma, es una sombrilla y decimos, bueno, todo lo que está aquí bajo esta sombrilla es confiable y ponemos la Biblia ahí y decimos, bueno, la Biblia tiene ciertas características históricas, tiene testimonio presencial, testimonio ocular y la Biblia en su totalidad es un documento confiable y por lo tanto la Biblia dice que Jesús resucitó y por lo tanto es racional creerlo. Ese es el método tradicional. Y no tiene nada de malo utilizar ese método, de hecho es el método que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero el método que utiliza el doctor Habermas es muy novedoso y es particularmente interesante porque lo que él argumenta es que podemos extraer ciertos bloques históricos y no de toda la Biblia, sino de unos pocos escritos bíblicos. Y de esos escritos podemos empezar a formar un muro que nos dan del que podemos brincar a la resurrección histórica. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a hacer por eliminación. Si estos hechos históricos no pueden explicarse de manera natural con alucinaciones o con algún tipo de engaño, ¿sí? Entonces debemos deducir que fue algo sobrenatural. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cuáles son estos 5 hechos? Y los vamos a analizar uno por uno. Bueno, estos 5 hechos los vamos a extraer por medio de herramientas historiográficas. Estas herramientas son varias. Y vamos a ver cuáles son las que vamos a utilizar precisamente para este estudio, para extraer historia de los evangelios, de algunos escritos de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? Primero, hay fuentes tempranas acerca de los hechos, es decir, un hecho histórico se puede determinar como tal siempre y cuando hay una fuente temprana que haya escrito acerca de eso, es decir, si por ejemplo sucede un accidente aquí afuera de mi casa y estoy viendo la ventana hacia afuera y hay un accidente y veo yo el accidente y a lo mejor pasa un año
y después yo escribo lo que recuerdo que haya sucedido del accidente. Por ejemplo, cuando yo era niño tuve un accidente en el que recuerdo muchas cosas. Fue un evento traumático. Mi mamá se rompió la cadera en ese accidente. Fue algo grave. Recuerdo precisamente que me abrí el codo. Me dieron un papel blanco para tratar de parar la sangre. Recuerdo muchas cosas acerca de eso. Y aunque ya pasaron, me da pena decirlo, pero ya pasaron más de 30 años de esto, dejémoslo así, puedo escribir acerca de ello y es un hecho relativamente cercano, de hecho muy cercano si vemos otros escritos de la historia. Entonces, es la fuente temprana a los hechos cuando se escribió, está cercana a los hechos. Número dos, hay testigos presenciales. Entonces, si yo veo el accidente, yo soy un testigo presencial. Si hay otra persona que estuvo también por ahí, a lo mejor esa persona no vio directamente el accidente, pero estuvo cerca de los testigos, a lo mejor escuchó parte del accidente, no lo vio, pero es un testigo presencial, estuvo presente en el lugar de los hechos. Número 3, otra herramienta que vamos a utilizar es el testimonio vergonzoso. ¿Qué es el testimonio vergonzoso? Bueno, típicamente cuando alguien está inventando una historia, va a tratar de ponerse a sí mismo bajo una luz favorable, es decir, ¿qué es un hecho vergonzoso, por ejemplo, en la escritura? Bueno, tenemos por ahí en el Evangelio de Marcos que Jesús le llama Satanás a Pedro. Eso es un hecho vergonzoso. ¿Por qué? Porque sabemos que Marcos es un escrito que contiene el testimonio de Pedro. Y si Pedro o el escritor del Evangelio estuvieran tratando de inventar una historia, no pondrían este hecho vergonzoso, podrían a Pedro, el testigo principal, bajo una mejor luz. Ya me imaginaría, por ejemplo, a Marcos y Pedro hablando y diciéndole, bueno, ¿qué tal si vamos a inventar esto y por qué no hacemos, para poner la cosa interesante, que el Señor te llame Satanás a ti, Pedro? ¿Cómo ves? Si yo fuera Pedro le diría, ¿por qué yo? Tú. Que te llame Satanás a ti, ¿por qué a mí? Entonces, este tipo de hecho vergonzoso, otro hecho vergonzoso, es, por ejemplo, en Gálatas 2, si uno ve Gálatas 2, por ahí hay una riña, sí, una riña entre Pablo y entre Pedro. De hecho, Pablo reprende por ahí a Pedro porque estaba judaizando, es decir, cuando se juntaba con los judíos decía, sí, hay que guardar la ley y todo esto, pero cuando estaba con los no judíos decía, no es necesario guardar la ley. Entonces Pablo correctamente lo llama y le dice, sabes que no seas hipócrita. Entonces esto es sumamente vergonzoso para la iglesia porque tienes dos líderes, prácticamente dos apóstoles, y uno le está llamando hipócrita al otro. Obviamente no inventarían esto al menos que fuera algo, no hubieran escrito esto al menos que fuera algo cierto, ¿no? Ese es el testimonio vergonzoso. El cuarto criterio, herramienta, es testimonio enemigo. Por ejemplo, yo puedo tener a alguien, por ejemplo, mi vecino. Digamos que mi vecino y yo no nos llevamos muy bien. A lo mejor no le gusta que mi perro ladre en la noche y ya está cansado de mi perro. Pero supongamos que yo me voy de vacaciones y alguien se mete a robar a mi casa y mi vecino ve lo que sucedió, ¿sí? Bueno, si la policía viene y pide un testimonio y va con mi vecino y mi vecino dice, sí, yo vi al ladrón, tenía estas características, venía en tal coche, estas son las placas. Ese es testimonio enemigo, porque esta persona no tiene ninguna necesidad o ningún interés en mí personalmente, simplemente está relatando los hechos. Y como es un testigo enemigo, su testimonio tiene un valor aún más alto. Entonces el testimonio enemigo es muy importante y vamos a ver fuentes enemigas que afirman algunos hechos relacionados con la resurrección. Y finalmente vamos a ver
otra herramienta que son las múltiples fuentes independientes. Cuando tenemos, les decía, por ejemplo, un accidente y yo vi lo que sucedió en ese accidente, entonces yo soy una fuente independiente. Es decir, si yo no hablo con otra persona acerca del accidente y esa persona no vio el accidente, seguimos teniendo una sola fuente. Pero si hubo otra persona, por ejemplo, del otro lado de la acera, de la banqueta, y vio el mismo accidente, entonces ya tenemos dos fuentes independientes. Obviamente es interesante que cuando hay un accidente la policía llega, empieza a ver quiénes son los testigos y los separan a los testigos para que los testigos no puedan tener la oportunidad de corroborar sus historias, sino que la policía prefiere tener testimonios independientes, ¿sí? Y así pueden ver un poco más de cerca qué fue lo que sucedió. Ahora, no solo vamos a utilizar estos criterios, no son todos, hay algunos otros que los historiadores utilizan. Por ejemplo, cuando hay en griego, por ejemplo, fue el idioma en que se escribió mayormente el Nuevo Testamento. Entonces, cuando en el griego existen algunas palabras arameas, por ejemplo, estas palabras le dan veracidad al texto porque no se utilizarían si hubiera sido un escritor, por ejemplo, totalmente griego, helenizado 100%, sino que tiene algún, como diríamos, sabor a hebreo en el escrito. ¿Qué más? Bueno, el doctor Gary Habermas utiliza 5 hechos que obviamente han sido filtrados por estas fuentes historiográficas, estas herramientas historiográficas, y estos hechos, esto es muy importante, son aceptados por la gran mayoría de los eruditos, incluyendo ateos. De hecho, el doctor Habermas ha estado compilando durante 30 años alrededor de 3.400 fuentes escritas acerca de estos hechos. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que creen la mayoría de los eruditos, incluyendo ateos y agnósticos, acerca de la vida de Jesús relacionada con sus últimos días? Y estos son también obviamente verificados por las herramientas de la historia. Entonces los hechos que vamos a utilizar no son... el argumento no es porque muchas veces la gente se confunde. No estamos diciendo que la Biblia es un documento inspirado por Dios y por eso es verdad. Ese no es el argumento, aunque como cristiano uno lo pueda creer eso y está perfectamente justificado en creerlo. Ese no es el argumento que estamos haciendo aquí. El argumento que estamos haciendo aquí es que hay ciertos hechos que son verificados por las herramientas de la historia y aceptados por la gran mayoría de los eruditos, incluyendo ateos, y vamos a ver entonces qué es lo que podemos deducir de ellos. ¿Justifican estos hechos mínimos una resurrección o podemos explicarlo de alguna otra forma? Y bueno, veamos cuáles son estos hechos mínimos, cuáles son los 5 hechos mínimos de la resurrección relacionados con la resurrección de Jesús. Bueno, primero es que Jesús murió por crucifixión. Esto es muy importante. Jesús murió por crucifixión. Número 2, sus discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de muerto. Número 3, la conversión de Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Después la conversión de Santiago, que era hermano escéptico de Jesús. Tenemos registros en varios evangelios donde la familia de Jesús, incluyendo Santiago, pensaban que estaba loco, pensaban que Jesús estaba loco y no lo reconoció como tal. Pero después tiene una conversión y cambia de parecer. Y finalmente la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Este hecho es altamente corroborado por las fuentes que tenemos. De hecho, podría citarles aproximadamente 22 argumentos a favor de la tumba vacía, pero este argumento no lo ceden la mayoría de los eruditos, diría yo como 75%
de los eruditos lo avalan. Esta es información también del doctor Habermas. Entonces, incluso si no tuviéramos una tumba vacía, los 4 hechos anteriores son más que suficientes, pero a mí me gusta argumentar por la tumba vacía porque hay gran evidencia a favor de ella. Entonces vamos a ver cuál es el fundamento histórico que vamos a pasar a través de historiografía para obtener estos 5 hechos mínimos. Es decir, vamos a ver ahora qué dicen las fuentes extrabíblicas y las fuentes bíblicas, y estamos utilizando un rango solamente de 150 años, nada más. Estamos usando un rango de 150 años para analizar estas fuentes. ¿Y qué podemos deducir de esas fuentes? Bueno, vamos a empezar primero con las fuentes extra bíblicas, es decir, fuentes fuera de la Biblia, de las Escrituras. ¿Qué es lo que podemos aprender de estas fuentes extra bíblicas? Bueno, me encanta tener conversaciones con ateos todo el tiempo, con escépticos, con gente no creyente. Y esta es una objeción que me encuentro muy seguido. Dicen, si Jesús fue tan importante, ¿por qué ningún historiador romano lo menciona? Déjenme repetir, ¿por qué ningún historiador romano menciona a Jesús? Y esto se me hace rarísimo porque vamos a ver qué es lo que dice la evidencia. Primero, tenemos al historiador romano Cornelio Tácito. De hecho, él fue senador también romano. Y él prácticamente valida lo que dicen los evangelios. ¿Qué fue lo que él escribió? Bueno, escribe en el libro 15, esto es lo que escribe y esto es una cita corta nada más. Dice, Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes. Su nombre viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilatos. Fíjese nada más, esto verifica, si es una verificación, ¿cuándo vivió Tácito? ¿Cuándo escribe? Aproximadamente en el año 55. ¿Sí? Entonces, esta es una fuente extremadamente cercana. ¿Qué más? Tenemos a Gayo Suetonio, aproximadamente en el año 117. De hecho, fue uno de los biógrafos de los Césares y era también el guardián de los archivos imperiales del emperador Claudio. Sí, el emperador Claudio estuvo reinando aproximadamente del 41 al 54. Y esto es lo que escribe Suetonio acerca de Cristo y los cristianos. Dice, como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma. Bueno, curiosamente esta es una de mis pasajes favoritos porque coincide perfectamente. Si usted lee Hechos 18, versículos 1 y 2, esto es lo que usted va a encontrar. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural o originario de la región de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Coincide esto perfectamente con el tiempo que se escribió el libro de Hechos y coincide perfectamente con el reinado del emperador Claudio. No hay duda de que están hablando de el mismo evento. Y muchas veces cuando menciono esto a ateos prácticamente se quedan con esta cara, porque mucha gente no, incluso nosotros como cristianos, muchas veces no estudiamos las fuentes externas. ¿Qué otras fuentes externas hay? Bueno, tenemos más todavía, tenemos el Talmud judío, que se escribió aproximadamente en el 135, y este es uno de los principales documentos rabínicos para los judíos y relata también la muerte de Jesús, y esto es lo que dice. En el Sanedrín 43a, en esa parte del Talmud dice que en la víspera de Pascua, Yeshú, es decir, Jesús,
fue colgado, y colgado esto se refiere a colgado de un madero a la forma de crucifixión, se está refiriendo a una crucifixión aquí, debido a que se dijo nada a su favor. No se dijo nada a su favor, por eso fue colgado, y fue colgado en víspera de la Pascua. Repite ahí la época exacta en que Cristo fue crucificado. Otro historiador, Flavio Josefo, menciona a Jesús de hecho en dos pasajes. El primer pasaje del que más se habla obviamente está interpolado, y de hecho no estoy ni siquiera usando ese pasaje aquí. Hay otro pasaje que vamos a leer en un momento en Antigüedades 18 y vamos a ver lo que dice ahí. Pero sí, incluso si excluyéramos el primer pasaje del testimonio flaviano, como se le conoce comúnmente, sabemos que aún si quitamos eso, Josefo menciona a muchas personas que la Biblia menciona también: Herodes, a Pilato, a Juan el Bautista, a Félix, a Festo, a Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, a Ananías, Santiago hermano de Jesús, y a Jesús mismo lo menciona también. Entonces, aunque elimináramos ese pasaje, que no necesitamos eliminarlo, simplemente, precisamente como sabemos que está interpolado, podemos también quitar las interpolaciones y ver qué es lo que decía el texto. Y tengo un escrito muy detallado donde hablo acerca de esto. Ahora, el testimonio Flavio, ¿sí? El testimonio Flavio tiene otro pasaje. No necesitamos confiar simplemente el testimonio Flavio como se conoce el primer pasaje. Este segundo pasaje es muy interesante porque confirma muchas cosas acerca de Jesús y de su vida. Antigüedades, pasaje 18:3, dice así: En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, era un hacedor de hechos sorprendentes, un maestro de gente que recibía la verdad con gusto, y tuvo aceptación de muchos, tanto de origen judío como griego. Y cuando Pilato, por una acusación hecha por los líderes de entre nosotros, se incluye él mismo, de entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo, y hasta ese momento la tribu de cristianos llamados así por él no ha perecido. Ahora, no voy a hablar mucho, este es el conocido testimonio flaviano. Sabemos que hay interpolaciones. Este texto es del erudito Meyer. Tengo una nota al pie de página sobre mi escrito de la resurrección en mi página de web, la pueden encontrar, veritasfidei.org, y allí hablo más a detalle de este pasaje. Precisamente como sabemos qué partes están interpoladas, podemos limpiar el texto, y este ya es un texto ya limpio según los eruditos más conocedores de la vida de la vida y los escritos de Flavio Josefo. Otro escritor, un satírico griego llamado Luciano de Samosata, escribió lo siguiente también. En sus escritos se puede corroborar lo siguiente: Jesús fue adorado en Palestina, fue crucificado luego de vivir como un sabio, así lo cataloga Luciano. Sus seguidores se consideraban hermanos y inmortales, y leían libros sagrados. Esto es lo que escribe Luciano de Samosata, otra fuente externa, aproximadamente en el año 115. Otro escritor del que sabemos, Mara Bar Serapión, era un filósofo asirio, y escribe una carta de hecho a su hijo desde prisión, y esto se escribió aproximadamente en el año 73. Tenemos una copia del tercer siglo, pero se escribió esto aproximadamente en el 73, y dice que Jesús era considerado un rey sabio, fue ejecutado por los judíos injustamente, y sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos. Esto es lo que podemos sacar del escrito de Mara Bar Serapión. Otro escritor que tenemos por ahí era historiador romano también, precisamente Talo, y sabemos de sus escritos por medio de otro
historiador llamado Julius Africanus. Y esto es lo que escribe él. Este pasaje no nos dice nada nuevo tampoco acerca de la escritura, pero es interesante. Lo paso aquí como una curiosidad porque es un escrito bastante antiguo del año 52 al 55 y dice esto. En todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa y un terremoto rompió las rocas y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados. Ahora, cuando habla aquí del mundo, obviamente está hablando del mundo conocido, del área conocida. No tenemos que tomar esto literalmente, no sabemos si así fue como sucedió o no, pero tenemos un testimonio interesante que coincide con lo que habla la escritura acerca de una gran oscuridad que se suscita durante la muerte de Jesús. Plinio el Joven era otro romano, gobernador de Bitinia. Él no era historiador, pero escribió cartas al emperador de Roma. Y es interesante ver cómo escribe largamente, de hecho escribe bastantes detalles acerca de los cristianos, y esta es la perspectiva de los romanos acerca de lo que creían en cuanto a los cristianos. Y dice esto: ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes del amanecer y cantaban un himno a Cristo como Dios, y se comprometían con un juramento solamente a no cometer ningún acto malévolo. Sí, un acto solemne, a no cometer ningún acto malévolo. Qué interesante es ver que aquí un romano, un gobernador de Bitinia, está afirmando que los primeros cristianos ya, y él vivió entre el 61 y el 112, y escribe que ya para ese tiempo los cristianos le cantaban himnos a Cristo como Dios, es decir, la adoración a Cristo como si fuera Dios. No es un invento, como dicen muchos, de la iglesia tardía, de los concilios de Nicea, etcétera, etcétera. Esto ya viene corroborado, la adoración a Cristo, como un hecho histórico desde Plinio el Joven. Entonces, si los escépticos van a tratar de eliminar toda esta evidencia histórica, entonces necesitan también eliminar prácticamente todo lo que sabemos acerca de la Grecia antigua y grecorromana. Es imposible ver estos hechos y eliminarnos y no eliminar también el resto de la historia antigua. Fascinante todo esto. Bueno, entonces, ¿qué podemos deducir de todas esas fuentes? Bueno, como vimos al principio, la película de Zeitgeist, The Movie, dice que Jesús en realidad fue prácticamente una figura mítica. Esto es totalmente falso. No necesitamos ni siquiera de la Biblia para mostrar esto. Y déjeme decirle algo. Y esto lo pueden buscar en línea, búsquenlo en internet, busquen las fuentes, pero lo que le voy a decir es totalmente verdad. Ningún erudito serio que enseñe en una universidad acreditada cree que Jesús fue una figura mítica. Ninguno, ni los más escépticos, ni la gente del seminario de Jesús, el llamado Jesus Seminar, que es un grupo escéptico de eruditos que estudian a Jesús histórico. Ni siquiera el escéptico Antonio Piñeiro de España, de la Universidad Complutense de Madrid, ni siquiera estos escépticos, ni siquiera Bart Ehrman, uno de los grandes escépticos aquí en Estados Unidos, cree que Jesús fue una figura mítica. De hecho, cuando ustedes encuentren personas que no crean, que crean que Jesús fue una persona mítica, pidan las fuentes primarias que muestren que Jesús fue un personaje mítico. Y bueno, mucho más de qué hablar acerca de esto, pero vamos a ver qué es lo que dicen las fuentes bíblicas, porque a fin de cuentas estas fuentes extrabíblicas nos dicen cosas muy interesantes, nos prueban muchas cosas interesantes, pero no nos dicen nada nuevo acerca de las fuentes bíblicas. Y hay gente que dice, bueno,
no debes usar estas fuentes. Bueno, vamos a ver después que sí las podemos usar, y como dije, no estamos considerando a la Biblia, a los escritos bíblicos, y ni siquiera estamos usando toda la Biblia y considerándola como un escrito inspiradamente divino. No lo estamos considerando como un libro sagrado, simplemente estamos tomando documentos, ciertos documentos antiguos, y van a ver que son poquísimos los que vamos a usar para formar nuestro argumento a favor de la resurrección. Bueno, les decía anteriormente que Jesús dijo esto. Jesús dijo: porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y les recuerdo que esto, al menos que sea cierto, no tiene validez. Ahora, en el pasaje donde Pablo dice prácticamente que si la resurrección no sucedió, nuestra fe es vana, Pablo también habla en 1 Corintios 15:3 de una tradición muy antigua que él recibió. Y esto es lo que él dice. En el versículo 3 empieza diciendo: lo mismo que recibí, eso es lo mismo que les voy a pasar. Y vamos a leer el pasaje y después vamos a hacer algunas observaciones acerca de este pasaje. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo o Santiago. No hay que confundirnos, hay algunas traducciones que ponen a Santiago, el hermano de Jesús, como Jacobo, entonces son intercalables. Jacobo o Santiago simplemente está hablando del hermano de Jesús. Dice: después a todos los apóstoles. Hasta ahí estamos, hasta el pasaje 7. Entonces, ¿qué es lo que afirma este pasaje? Bueno, afirma que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, que apareció a Cefas, a Pedro, que después apareció a los 12, después apareció a 500 personas y después apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Esto, mis amigos, es uno de los pasajes más interesantes que tenemos en la Biblia, y probablemente el más importante históricamente hablando. ¿Por qué? Porque lo podemos remontar hacia el año 36 después de Cristo, es decir, no más de 5 o 6 años después de la resurrección, ¿sí? O de la crucifixión. Usemos la crucifixión hasta ahora. ¿Por qué? Voy a hacer un argumento muy rápido, pero esto lo pueden hacer con abriendo el libro de el libro de Gálatas 1 y 2. En Gálatas 1 y 2, Pablo hace un recuento de lo que sucedió en su vida después de su conversión. Entonces, según los estimados más conservadores, Pablo se convierte al cristianismo no más de 2 o 3 años después de la crucifixión. Entonces, estamos hablando aproximadamente del año 33 máximo. Si tomamos el año 30 como el año de la crucifixión. Entonces, si estamos tomando ese año, la conversión de Pablo sucede aproximadamente en el año 33. Ahora, según incluso historiadores ateos, Pablo escribe esto como un credo, un testimonio escrito que le pasa, ¿sí? le es dado a él por los apóstoles. Y deme un momento para ver qué es lo que dice la escritura aquí. Vamos a leerlo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo acá? Si tienen Gálatas 1, lo pueden seguir aquí también en la pantalla, lo estoy poniendo. ¿Y qué es lo que dice? Gálatas 1, 17, y la línea de tiempo aquí lo que está siguiendo es la conversión. ¿Qué es lo que sucedió? Pablo está recontando qué es lo que pasó después de mi conversión. ¿Qué es lo que pasó después de que tuve un encuentro con Jesús camino a Damasco? Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, ¿sí? A los no
judíos. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, después de mi conversión, dice Pablo, no fui inmediatamente a hablar con ninguna persona acerca de lo que me sucedió. Ni subí, tampoco dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí podemos empezar a hacer la línea de tiempo. Dice, después pasados ¿cuántos? 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. De hecho, el escéptico Bart Ehrman dice aquí, me hubiera gustado poder pasar 15 días con Pedro. Y como dice él también, dice, no creo que hayan hablado simplemente del clima cuando estuvieron allá arriba, cuando se juntaron. No, seguramente compartieron información, vivencias, y yo, como si hubiera sido Pablo recién convertido, hubiera querido saber muchas cosas acerca de Jesús. Y luego en el 19 dice, pero no vi a ninguno de los otro de los apóstoles, sino a quién, a Jacobo, el hermano del Señor, o Santiago. Y en este caso, esto es lo que os escribo, y aquí delante de Dios que no miento. Entonces Pablo está corroborando su propio testimonio acá, diciendo, no estoy mintiendo. Entonces, esta información nos llega, la conversión llega ahí en el año 33, y si ven en el capítulo 2, ¿sí? Después de eso que sucede, no sabemos aquí exactamente cuándo está diciendo Pablo. Dice pasados 14 años. Bueno, no sabemos si son 14 años después de la crucifixión o 14 años después de que se juntó con Pedro, ¿sí? Entonces no sabemos si empezar del año 3 o de empezar del año del año 33 o del año 30. Pero dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es decir, después de que pasados 14 años que Pablo ya está regresando de viajes misioneros, regresa con los apóstoles y les pregunta, oigan, ¿estoy haciendo buen trabajo o no? Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, o Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, cuando Pablo va a corroborar el mensaje del evangelio que él estaba compartiendo, las columnas, los principales, es decir, Juan, Pedro y Santiago, le dicen, bien hecho, Pablo, sigue tu trabajo, ve con los gentiles, nosotros vamos a estar con los judíos, pero tú ve a evangelizar a todos los que no sean creyentes. Y así es como se arregla. Entonces, por mis amigos, este pasaje, por eso se puede remontar al año 36 después de Cristo, y esto lo aseguran incluso escépticos como Bart Ehrman, Gerd Ludemann, John Dominic Crossan. No quisiera alargar más esto, pero este es uno de los pasajes sino el que más importante, fuente más importante que tenemos de la resurrección. ¿Por qué? Porque esto es un credo que ya se estaba dejando circular muy tempranamente. Para que un credo empiece a circular, necesita primero haberse formulado, y cuando uno ve en griego este pasaje, no es un pasaje que tiene las señas distintivas de un escrito paulino. Tiene, por ejemplo, el nombre de Cefas en hebreo, ¿sí? Tiene un sonsonete y un ritmo también. Es como si ustedes quisieran enseñarles a sus hijos, o como nosotros aprendimos también el abecedario, ¿no? Lo aprendemos con canciones, con ritmos, y así aprendemos las cosas más fácil. A mi esposa, por ejemplo, se le hace facilísimo aprenderse historia y aprender cosas con ritmo, con melodía, y esto tenía un ritmo. Si usted lo ve y lo leyeran en griego, tendría un ritmo, un sonsonete, una cadencia, ¿sí?
Entonces, esto es uno de los testimonios más antiguos históricos y se remonta a 5 o 6 años después de la crucifixión. Entonces, tenemos este testimonio de 1 Corintios. ¿Qué es lo que más tenemos? Bueno, tenemos... ¿de dónde vamos a sacar para hacer historia? Bueno, vamos a sacar de los evangelios de Mateo, de Marcos, obviamente de Lucas, del libro de Hechos, del Evangelio de Juan, del libro de Gálatas, que ya vimos un fragmento por acá. Entonces, no vamos a utilizar toda la Biblia, vamos a utilizar simplemente esos libros y algunos pasajes nada más, no todos los pasajes en ellos. Y como les dije, estos pasajes, ni estos libros están en duda, ningún historiador duda de la procedencia de Corintios, ¿sí? Fue escrito por Pablo, o de Gálatas tampoco. Entonces, no necesitamos toda la Biblia para nuestro argumento. Ahora, ustedes van a encontrar muy seguido una objeción, y esta me la encuentro muy seguido. Dice que no debemos usar la Biblia para probar la Biblia, que eso es lógica circular. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque mucha gente cuando nos pregunta a los cristianos y nos dicen, bueno, ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? Bueno, la Biblia es verdad porque es palabra de Dios. Ok, pero ¿cómo sabes que es palabra de Dios? Bueno, porque está diciendo la verdad. Y si está diciendo la verdad, bueno, es porque es palabra de Dios. Entonces, ven el argumento circular. Bueno, podemos contestarles lo que dice mi profesor, el Dr. William Lane Craig, acerca de esto. Él dice, las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden realmente lo que están pidiendo, ya que exigen que ignoremos fuentes más antiguas sobre Jesús a favor de fuentes posteriores, secundarias y menos confiables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos escritos, tenemos que ir con las fuentes más antiguas, y esta es la misma razón por la que no tenemos los libros apócrifos. Es decir, los libros se les llaman deuterocanónicos, pero ¿por qué? Porque son libros escritos, el Evangelio de Tomás, obviamente de estos evangelios, sobre todo los más antiguos, hay ciertos hechos que se pueden extraer y con el mismo método, pero son escritos generalmente menos confiables y mucho más tardíos, y ciertamente muchos no los podemos considerar como históricos, no por dogma, sino por los mismos filtros de la historia, y es lo mismo que hacen los eruditos, incluso los ateos y agnósticos. Entonces vamos a ver una línea de tiempo para situarnos en cuanto a las fuentes históricas que tenemos. Tenemos la cruz de Cristo en el año 30, simplemente para redondear. Tenemos la muerte de Pablo por ahí del año 65-67. Tenemos a Santiago también aproximadamente en el 63-64. El libro de Hechos se escribe también aproximadamente en el 60-61. Y obviamente tenemos 1 Corintios. Pablo murió. Si Pablo murió en el 65, obviamente tuvo que haber escrito 1 Corintios antes de morir. Y la mayoría de los eruditos lo sitúan en el año 55, ¿sí? Entonces, el escrito de cuando Pablo plasma en papel, si 1 Corintios es el año 55, pero el credo que tenemos en 1 Corintios 15:3 se remonta, como dijimos, al año 36, máximo al 36, y esto ya es algo conservador, algo liberal. Conservadoramente lo tendríamos que poner probablemente antes, pero este credo ya estaba circulando seguramente para este tiempo. ¿Qué más? Tenemos el Evangelio de Lucas. Obviamente Lucas es el mismo escritor que el libro de Hechos. Escribe el libro de Hechos. Tenemos también el Evangelio de Marcos, que fue escrito antes que Lucas, porque Lucas lo utiliza como fuente. Y tenemos Gálatas también, escrito antes que muriera Pablo. Vamos a ponerlo también en el año 65. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda esta información es extremadamente cercana. Las fuentes que estamos utilizando
está dentro de la era de los testigos oculares, de los testigos presenciales, es decir, las personas que escribieron, ¿sí?, los evangelios, que Pablo mismo, están dentro de la época donde los testigos de lo que sucedió todavía estaban vivos. Sí, de hecho, Pablo, cuando menciona más de 500 personas vieron todo esto, es un desafío a los que estaban todavía vivos, a decirles vayan y pregunten, vayan, pueden ir a Jerusalén y preguntar, porque todo esto es lo que también el doctor Habermas le llama el factor Jerusalén. Todo esto sucedió en Jerusalén. Si hubiera sido falso, es más fácil propagar una falsedad, una mentira, lejos del lugar de los hechos que ahí mismo donde sucedieron.